A veces se hacen comparaciones entre los perversos regímenes fascistas que surgieron en Europa en la década de 1920 y 1930 y la dictadura estalinista que aterrorizó Rusia aproximadamente durante los mismos años. Puede que resulte difícil establecer una diferencia moral categórica, pues millones de personas fueron víctimas de un sufrimiento inimaginable y la muerte como consecuencia directa de ambos regímenes. Pero mientras que estos horrores soviéticos pueden atribuirse claramente a un tirano aberrante más que a una ideología comunista, ciertamente no hay nada de marxismo-leninismo ortodoxo que justifique las atrocidades de Stalin. El reino de terror fascista fue, en extraordinaria medida, una aplicación metódica y completa de una doctrina política explícitamente articulada. Entre los primeros que expusieron esta doctrina, uno de los más importantes fue Benito Mussolini, el jefe, il duce, del Partido Fascista Italiano, y el primer dictador fascista en consolidar su régimen en Europa. En 1932, Mussolini firmó la doctrina del fascismo, un artículo que formaba parte de una entrada sobre el fascismo en la enciclopedia italiana. Aunque buena parte del texto se atribuye a Giovanni Gentile, el autoproclamado filósofo del fascismo, sigue considerándose uno de los documentos seminales sobre la ideología fascista. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irvingson, hoy es 11 de diciembre, estamos casi a mediados del mes de diciembre, y pues como ya escucharon, hoy hablaremos sobre el fascismo. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Las diversas encarnaciones del fascismo difirieron notablemente de un país a otro, para desconcierto de los anarquistas contemporáneos. Y sus líderes siempre estuvieron más que dispuestos a acomodar sus políticas y forma de presentarse a las circunstancias sociales. Sin embargo, nos queda claro ya desde entonces los textos de Mussolini que la motivación fundamental tras el fascismo fue y sigue siendo un nacionalismo extremo, una pasión violenta y virulenta, inflamada por el prejuicio, el patriotismo y la propaganda, que se manifestó en una concepción fetichista de un Estado omnipotente. El objetivo del Estado fascista no era simplemente crear un nuevo tipo de sociedad, sino forjar una nueva forma de ser humano que la habitara. A tal fin, el poder del Estado era absoluto, y su derecho a intervenir en todas las esferas de la vida no se cuestionaba. Somos un Estado que controla todas las fuerzas que actúan en la naturaleza. Controlamos las fuerzas políticas, controlamos las fuerzas morales, controlamos las fuerzas económicas. El dominio fascista era tan completo que se acuñó un nuevo término para describirlo: totalitario. Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Uno de los aspectos de este absolutismo era que el ciudadano quedaba desprovisto de todo poder, o al menos su individualidad era anulada y su único propósito se limitaba a fomentar la vida trascendente y comunal del Estado. La inmersión total en el Estado ofrecía una vida más elevada basada en el deber, en la que el individuo, mediante el sacrificio, mediante la renuncia de sus intereses, mediante la muerte misma si cabe, puede alcanzar esa existencia puramente espiritual en el que se consigue su valor como hombre. El éxito del fascismo
en tal pretensión, no solo en la retórica de Mussolini, sino en la escalofriante realidad, la corrobora el diarista británico Aaron Nicholson, que vivía en Roma en el año 1932, y dice así: ciertamente han convertido un país entero en un ejército, de la cuña a la tumba. Uno se forma en el molde del fascismo y no hay escapatoria. Sin duda, es un experimento socialista en tanto destruye la individualidad, también destruye la libertad. Estamos a un paso muy corto de la veneración absoluta del culto al Estado. Aparece una dimensión espiritual en la que el Estado asume los rasgos de un ser sensible o deidad. Está muy despierto, según Mussolini, y tiene voluntad propia, y se convierte en la fuente y el centro de todo valor moral. Fuera del Estado, no puede existir valores humanos o espirituales, y mucho menos tener sentido. Una vez sacralizado de este modo, el culto al Estado no tarda en asumir los ornamentos de la religión, incluido un complejo sistema de símbolos, ceremonias, rituales, purificación o sacrificio. Gran parte de la práctica fascista en toda Europa puede entenderse en estos términos. Vamos a hacer nuestra pausa aquí a continuación para recordarles que nos pueden seguir en Crónica Lunares de Sun, en Facebook, en YouTube y en Instagram nos pueden encontrar también como crónicalunares.sun, del mismo modo. Y pues espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo muy muy caluroso. Estamos próximo a cumplir pues este año, cumplir un año más, por decirlo de algún modo, aquí en nuestra numeralia que tenemos en nuestras imágenes mentales para tener un orden de lo que estamos haciendo aquí con nuestra humanidad, nuestra historia de los humanos que viven aquí. Y pues vamos a entrar próximamente, ya en algunos cuantos días más, en un par de semanas, vamos a entrar al 2022 con todavía este tipo de ideas fascistas, este tipo de ideas políticas que son autoritarias, que son dominantes, que son absolutistas y que en determinado momento pues pienso que no nos deja nada, simplemente se fortalece un sistema represivo que pues se va efectuando conforme la marcha, ¿no? Como quizás lo que pudiese pasar actualmente en mi país, que no lo pudiese llamar todavía fascista, pero pues sí es un sistema en el que pues nuestro gobernante, nuestro representante de país, pues está tomando tanto poder o ha tomado tanto poder para quitarse los secretarios que pudiesen tener alrededor, quitar las alternativas sociales, las está disminuyendo de poder para él caer en esto. Y pues no quiero entrar en opiniones encontradas o enconar este tipo de situaciones idealistas. Simplemente quiero hacer un poquito de renombre sobre esto porque estamos por entrar a un año más, el 2022, y pues para llevarnos esto como forma de conciencia. Vamos a hacer nuestra primera pausa como les comentaba y pues regresamos con este programa tan interesante y que no es nada fascista. Vamos y regresamos. Un mito fundacional compartido por todos los cultos es el relato a la redención que sigue a la caída. A los creadores de los mitos fascistas, el trágicamente insatisfactorio desenlace de la Primera Guerra Mundial les provocó una oportuna justificación para alimentar el anhelo popular de un renacimiento nacional. En varios países que cayeron en las garras de regímenes fascistas, el tratado firmado de Versalles dio un lugar a una sensación de resentimiento y victimismo,
y buena parte de la responsabilidad de la misma se atribuyó a la debilidad e incompetencia de los gobiernos democráticos liberales. En Italia, el éxito de la marcha sobre Roma de Mussolini en 1922 y la subsiguiente imposición de una dictadura unipartidista puede atribuirse en gran medida al descontento popular con las instituciones liberales existentes y, en concreto, al fracaso del gobierno para conseguir las esperadas ganancias territoriales en las negociaciones de posguerra. En Alemania, la humillación de la derrota y los agravios por los términos confiscados se exacerbaron con una crisis económica producida por unas reparaciones de guerra paralizantes y una hiperinflación que arruinó a la gente corriente. Tanto en Italia como en Alemania, los propagandistas fascistas explotaron los muchos desaires al orgullo nacional para crear, con el tiempo, un mito a gran escala de la decadencia nacional y la humillación. Así, por ejemplo, Mussolini pudo describir disparatadamente al pueblo italiano como una raza que había sufrido durante muchos siglos de degradación y servidumbre a los extranjeros. El remedio para la decadencia era la regeneración nacional, la reconstitución del Estado y la vuelta a una edad dorada en gran medida inventada. Los partidos ultranacionalistas ofrecían la esperanza de borrar la marcha de la vergüenza. Una parte importante del mito, sobre todo en Alemania, se centraba en la supuesta corrupción de la pureza de sangre de la raza nacional, reforzada por gran medida de teorías científicas falsas. La obsesión por la purificación llevó finalmente a la pesadilla de las políticas raciales e eugenésicas que incluyeron la eutanasia obligatoria y el exterminio masivo. Quiero recordarles los lugares donde nos pueden descargar: en iVoox, en Anchor, en Google Podcasts, en Radio Republic, en SoundCloud, en Spreaker, y nos pueden arrobar en Twitter como @isum.g1. Y pues vamos a hacer esta pausa y regresamos con este programa. Otro aspecto del victimismo era la sensación de persecución y paranoia, y los propagandistas fascistas fueron muy hábiles creando una atmósfera en la que el miedo se volvió endémico. Dentro del país, liberales, socialistas, sindicalistas y otros residentes fueron implacablemente señalados, mientras se alimentaba a conciencia el temor a una maligna conspiración exterior. Los judíos en especial, aunque no únicamente, se convirtieron en una obsesión para la Alemania nazi, mientras que para los fascistas, en general, el más temido ogro fue el consumismo. Como apuntó el escritor italiano Ignazio Silone, el fascismo fue, en muchos sentidos, una contrarrevolución contra una revolución que nunca tuvo lugar. Tras la Revolución Rusa en el año 1917, la consternación ante la supuesta amenaza del comunismo fue incesantemente explotada por los líderes fascistas, cuya retórica y propaganda pintaban una imagen escabrosa del peligro rojo que se cernía en el este. Tales peligros reclamaban una disciplina de hierro y el sacrificio popular, así como un líder fuerte y decidido. Fueron hombres como Mussolini y Hitler los que satisfacieron esta reclamación. La clave de la doctrina fascista
es su concepción